todas las compras que se hagan con tarjeta en el exterior, después van a restar la posibilidad de comprar los $200 para ahorros. Los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Tuve la enorme suerte de encontrarme con un ministro de Economía que pensaba exactamente igual que yo. La pesadilla del dólar. Vamos a hablar un ratito con especialistas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Liberar el cepo? ¿Eso va a generar una devaluación? Bueno, ya está la devaluación. Bueno, el dólar oficial, y bueno, no sé, algo tienen que hacer. Algo tienen que hacer. Vamos a analizar cuáles son las opciones y preguntarnos por qué el presidente no hace nada. ¿De qué quiere hablar el presidente? De la cuarentena. Acá está, mirá, está con Larreta, con Santilli. No alcanzo a ver quién es ahí, si es Axel Kicillof, que está en la casa. Sí, es Kicillof, que está todavía por contacto estrecho con alguno contagiado, está en la casa. Están hablando de la cuarentena y van a hablar de la cuarentena. Y por supuesto que es importante y estamos nosotros muy pendientes de lo que se va a decidir, expectantes. Te vamos a dar los detalles, qué se abre, qué no se abre, qué se discute, por qué no se abre tal cosa, todo, es muy importante. Ahora, ¿no deberían hablar algo de lo que está pasando en la economía? Estamos ante una crisis descomunal. Descomunal. Y va a salir Alberto con Mansur hablando de Tucumán. Me parece perfecto. Pero, ¿y del dólar? ¿Y de lo que está pasando en la economía? ¿No tienen nada para decir sobre eso? Se vienen 3 días porque viene fin de semana largo más feriado. No sé, por ahí confían en que algo se va a controlar, que se va a calmar. Yo lo que simplemente veo es que desde que asumieron nunca hubo ningún plan, nunca hubo ningún proyecto de nada, y que si no hacen nada las cosas empeoran. Digo, no vivimos en esos países nórdicos, Noruega, Finlandia, donde si no haces nada la cosa va. Acá si no haces nada estás cada vez peor. Acá si no tomás decisiones, no asumís riesgos, te vas hundiendo cada vez más. Y no se ve que hagan nada. Salvo hablar de la cuarentena. Está en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández, te lo veníamos contando. Está allí Carla Ricciotti a la expectativa del anuncio. Me voy ya con Carla Ricciotti allí a ver qué pasa. Carlita. Hola Tato, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la explanada de Casa de Gobierno aguardando que finalmente se realice este anuncio, un anuncio que va a ser en vivo. Ya están disponiendo todos los técnicos, las cámaras y los atriles para que hable obviamente el presidente Alberto Fernández allí en el Salón de las Mujeres. Esto será cerca de las 19, porque decían en un principio, Tato, que iba a ser a las 18. Bueno, ya sabemos cómo es esto de los tiempos del presidente. Cuando se hace algún tipo de anuncio siempre se retrasan bastante. Ahora dijeron que va a ser más cercano a las 19, un anuncio que va a ser en vivo, reitero, no va a ser conferencia de prensa, va a ser simplemente el anuncio del presidente acompañado por gobernadores de las provincias que están más complicadas en cuanto a cantidad de casos de contagio, pero no solamente en cuanto a cantidad de casos de contagio, sino también en cuanto a la cantidad de camas que hay en las terapias intensivas de estas provincias, porque hay provincias que están ya a ver, Carla, entonces vamos a pasar el limpio. 19 horas en vivo, sin periodistas, sin preguntas, porque las preguntas molestan, evidentemente. El presidente va a hablar solo con gobernadores. ¿Quiénes son esos gobernadores? ¿Se sabe ya? En principio, mira, acá en Casa de Gobierno ya llegó Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe.
que es uno de los que va a estar de manera presencial junto con Mansur, que es otra persona que anuncian, pero que todavía no le hemos visto ingresar aquí a Casa de Gobierno. El que sí está también es Gerardo Morales, de la provincia de Jujuy, y también Omar Gutiérrez, está aquí dentro, el gobernador de Neuquén. Bueno, ellos son los que van a estar de manera presencial. Después va a haber otros que aparentemente lo van a hacer de manera virtual y que van a estar participando, porque las provincias, teniendo en cuenta los partes de contagios que se estuvieron dando esta semana al menos, Tato, no hubo un día en que el número bajara de 14.000 esta semana. Inclusive, bueno, una cifra récord de más de 16.000. Pero las provincias más complicadas como Tucumán, Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero, bueno, estas son las provincias a las que se va a hacer apuntar con el mensaje. Se quiere dar un mensaje más federal que va a tener que enfocarse en decirle a la gente que enfatice los cuidados personales, pero siempre todo se deja en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? Porque los controles ya evidentemente o no son efectivos o son muy pocos o nulos casi, pero la responsabilidad es individual de cada una de las personas, que si no se cuidan de manera personal, los contagios no bajan, la cantidad de contagios no bajan. El tema es ver la capacidad que tienen las provincias en total para atender los casos, ¿no? Las camas de terapia intensiva son fundamentales. Carlita, vuelvo con vos enseguida. Nos quedamos ahí en vivo hasta el momento del anuncio, 19 horas, dice Carla Ricciotti, acompañado de algunos gobernadores. Estoy con Fede Mayol. A ver, antes de meternos en este tema, que por supuesto que es importante, digo, no estoy quitándole trascendencia a los anuncios de hoy, ni de Alberto, ni de Larreta. Estamos ahí, estamos pendientes, te lo vamos a contar. Pero mirá lo que está debajo mío, dólar blue 167. Le quiero preguntar a Fede. Fede transita los pasillos de la política hace muchos años. ¿Qué estuviste viendo hoy? A mí me preocupa mucho y sobre todo me preocupa que no haya una reacción. Digo, hoy tendría que haber anuncios, tendría que haber algo. Tendría que pasar algo. Fede, dame tu mirada. La reacción la contabas vos en tu comentario inicial. Fue la foto de Alberto Fernández con el ministro Martín Guzmán. El apoyo a Exactamente. Guzmán. En Casa Rosada lo que te dicen es, che, fíjense en eso, que es un fuerte espaldarazo al ministro de Economía, porque hay muchas versiones, hay muchos trascendidos, están diciendo, che, atentos a fin de semana largo, porque podría llegar a haber algún tipo de medida, anuncio o algo similar vinculado al dólar. O sea que podrían usar el fin de semana largo, que eso es muy típico de la política. Sí, hacer anuncio un sábado a la mañana, sábado a la tarde, para que haya 2 días para que se digiera la noticia. ¿Vos especulás con que puede pasar algo este fin de semana? Había a la mañana esas versiones. Yo recién pregunté en el gobierno, me dicen, mira, en principio no. De hecho, la respuesta es, miren la foto de hoy en Ezeiza, anunciando el Procrear, el espaldarazo del presidente al ministro de Economía. Hay muchos trascendidos en torno a Miguel Pese, el presidente del Banco Central. El otro que está en la mira, claro. Exactamente. Y además recordemos que hay recientes rencillas entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Hoy el dólar blue se disparó. Pues la respuesta del gobierno a los trascendidos es el presidente y el ministro de Hacienda en Ezeiza. Además, no es muy común que Guzmán vaya al conurbano. Hoy lo paró. Buscame, Mati, la foto esa, cuando podamos mostrarla. Lo paró al lado de él. A ver, es muy interesante lo que nos trae Fede. Hoy la respuesta de Alberto a la crisis es banco al ministro de Economía. Yo le señalaba lo de fin de semana largo porque es característico de la política que las medidas, sobre todo las económicas, que pueden tener impacto en los mercados y demás, se toman, se anuncian los viernes a la noche, los sábados a la mañana, para que haya varios días para digerirla, para que las puedan explicar, si tiene explicación, etcétera, etcétera, y no genere un impacto tan repentino. Que haya bancado a Guzmán el presidente, ¿quiere decir que Pese, que es su amigo personal, dicho sea de paso, está medio en las cuerdas o no necesariamente? No, yo no creo que Pese... Hoy el presidente no está pensando en desprenderse de Pese. Hay mucha insistencia del círculo rojo y de los mercados para que haya un cambio, para que haya una oxigenación en el gabinete. Recordemos, Tato, que la foto de hoy en Ezeiza,
de Alberto Fernández con Guzmán Sí. es la continuidad de los anuncios que tuvieron al ministro de Hacienda en el centro de la escena. ¿Eso que fue el viernes pasado o el lunes? Eso fue la semana pasada. semana Fue pasada. a principios de semana. Recordemos el anuncio que aquí lo dijimos, con gusto a poco, las retenciones una Sí, baja. ¿te acordás? Una baja muy menor, digo, anuncios que, según los especialistas, parecieron parches, pero es una señal política del presidente que culmina hoy de bancar fuertemente al ministro de Economía. Además, Tato, con el FMI en el país en estos momentos. ¿Esta es la foto de hoy? Esta es la foto de hoy, en Acá Ezeiza. está. Esto es Ezeiza, está el presidente, está Guzmán y ella es... Está Guzmán y entiendo que es una beneficiaria del plan Procrear. Ah, claro, porque tiene mira, el llaverito del ANSES. Estaba Fernanda y el Raberta. número de sorteo, Exactamente. Está Raberta de ANSES también. Esta foto, Tato, es la culminación de un espaldarazo fenomenal del presidente a su ministro de Hacienda, porque además, te insisto en lo que decía recién, está el FMI en Argentina. Claro. Están negociando con el FMI. Y Guzmán es la cara de la negociación con el FMI. La renegociación, mejor dicho, con el FMI. Bueno, muchos dicen que es por eso que queda, ¿no? Porque negoció Bueno, ya pero parte de la deuda y ahora tiene que el negociar proceso esto. con el FMI es largo, no se termina en un mes o en 2 meses. Va a terminar el próximo año. Ok, pero ¿alcanza el respaldo al ministro de Economía para que no pase lo que pasó Bueno, hoy? viendo la disparada del dólar, no. Claro. Viendo lo que está pasando con el dólar, es verdad que el gobierno tiene 3 días de tranquilidad, entre comillas, porque el lunes es feriado. Entonces, hasta el martes va a haber cierta tranquilidad con el dólar. Pero claramente el mercado, Tato, está incluso dentro del Frente de Todos, porque hay actores del Frente de Todos que están impulsando cambios en el gabinete. Obviamente en público no lo dicen y no lo van a decir, pero hay actores del Frente de Todos, de la coalición de gobierno, que están impulsando una oxigenación Sí. de gabinete económico. Según esta foto, por ahora no va a haber ningún tipo de cambio. A ver, está en comunicación con nosotros Daniel Marx, fue secretario de Finanzas, bueno, ustedes lo conocen. Estamos muy preocupados, Daniel. ¿Qué nos podés decir sobre esta subida del dólar blue? Hoy el presidente respaldando al ministro de Economía, no sabemos si eso sirve, si no sirve. Bueno, ciertamente no deteriora. Veremos cuánto sirve. Yo creo que la expectativa es que por lo menos sí le dé un poquito más de margen. Pero el mismo ministro de Economía, en la conferencia de prensa en la cual hace unos días anunció el tema de las restricciones cambiarias últimas, dijo que estaba tratando de comprar un poco de tiempo, pero que más o menos necesitaba aparecer con algo mucho más convincente en el sentido de lineamientos de cómo se van a ir definiendo algunas de las cosas fundamentales de la economía argentina para lograr cambiar la tendencia tanto en la cotización del tipo de cambio como en las reservas del Banco Central. ¿Qué se puede hacer? A ver, da la sensación de que el mercado está pidiendo que liberen el cepo, eso supondrá una devaluación. ¿Cuál es el camino lógico que tendría que tomar el gobierno? Bueno, yo creo que tenemos la cuestión cambiaria, que es un poco el termómetro que marca preocupaciones. Claro. Ahora, si uno solo mira la cuestión cambiaria y se olvida del resto de la economía, en general las experiencias no fueron buenas ni en Argentina ni en otros países, porque esto muchas veces significó una devaluación muy importante y una espiralización de los precios y consecuencias sociales, económicas no menores. Ahora, en consecuencia, lo que habría que buscar, yo creo que es estos lineamientos de programa económico más generales que tiendan a estabilizar la economía y tiendan a después también dar posibilidades de inversión, crecimiento, que agranden la torta, especialmente cuando la pandemia afloje y Argentina supere los problemas que ya tenía antes de la pandemia. Porque teníamos recesión e inflación previa, Claro. ahora mucho más agravada, pero en la medida que Argentina no cambie esa dinámica,
pensar solo en el mercado cambiario y buscar remediar ahí con medidas, a lo sumo compra un poco de tiempo, pero no es la solución. Daniel, ¿la salida es económica, política o ambas? Es ambos, sí, sí. Porque las cuestiones en materia económica nacen de decisiones en materia política. ¿Y vos creés en ese sentido que hace falta una oxigenación, al menos de parte del gabinete económico? Bueno, yo creo que las personas pueden ser algo mejores, peores, pero lo fundamental es las decisiones de rumbo y las posibilidades de mejorar la ejecución de las medidas que se tomen y el funcionamiento general de la economía. Las personas, nos guste o no, tendríamos que ser instrumentales para eso. El anuncio del otro día, decíamos, fue insuficiente. ¿Imaginás o pensás en medidas drásticas para generar confianza o se puede ir reconstruyendo esto de a poco? Bueno, a medida que pasa el tiempo y si se deterioran las cosas, bueno, es más fuerte lo que hay que hacer. Yo creo que ese es el riesgo que estamos corriendo estos días, a que si las cuestiones se aceleren y que sean mucho más difíciles de controlar. Pero es preferible ir construyendo esto, pero sí hay que quizás tomar la iniciativa y no actuar de manera tan defensiva, tan de atrás. ¿Qué cosa puntual se te ocurre? 2, 3 cosas que tendríamos que hacer ya. Bueno, yo creo que es una mezcla, pero creo que en el ya abrir oportunidades de inversión, lograr que estas inversiones se hagan con dólares a un tipo de cambio que les resulte atractivo y con eso también buscar hacer más creíble Argentina como un país de oportunidades, inclusive en pensar en cómo se va implementando el sistema impositivo. Y ahí sí acompañarlo con algunas simplificaciones en materia cambiaria. Daniel, mil gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que vaya bien. Ahí estaba Daniel Marx, fue secretario de Finanzas, conoce bien. ¿Vieron lo que decía? A la pregunta de Fede, esto no se soluciona con numeritos ni con política, con las dos cosas. Toda la energía tiene que estar puesta en esto. Es muy preocupante lo que pasó hoy, por eso insistimos. Hoy va a haber anuncios vinculados a la cuarentena, necesarios, etcétera, etcétera, pero se está esperando también otra cosa, anuncios para la economía. Hay una crisis por delante todavía más fuerte que la que estamos atravesando. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en la otra vuelta. Dale.